Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Devolución Responde, un programa elaborado del Centro de Comunicaciones del Partido de Evolución con la finalidad de atender algunos requerimientos, interrogantes de nuestros amigos, líderes, militantes, voluntarios del Partido de Evolución. Tenemos ya las preguntas que me han hecho llegar el día sábado pasado. Quedaron por ahí algunas preguntas sin responder para poder responderlas hoy día. Y además otras que hemos recibido durante la semana de nuestro chat de entrenamiento de política liberal. Vamos a entonces a ir contestando una por una para que quede claro cuál es la forma de pensar del Partido de Evolución. Vamos a ver, tenemos aquí la pregunta de Israel Campos de la semana pasada que quedó ahí. Vamos a responderle. Él dice, muy buenas tardes, dice, ¿qué artículos son necesarios para cambiar, para poder hacer factible la idea libertario, por lo menos acercarse a ella? Se refiere a los artículos de la Constitución. Nosotros decimos que la Constitución no es el problema, sino son las leyes malas. Si tú me dices qué artículos en plural podría de repente utilizarse para afinar la derogación de las leyes malas en el Congreso, con una mayoría obviamente liberal, estaríamos pensando, primero, para comenzar, el artículo 66 de la Constitución, donde se nos prohíbe que seamos propietarios de los recursos económicos de origen natural. Ese sería, por ejemplo, el primer artículo a derogar en caso seamos mayoría. Mientras no seamos mayoría, mientras no nos den el voto de confianza a los amigos votantes, es decir, una mayoría explícita para poder derogar la ley, solamente podremos eh, simplemente hacer eco de nuestra propuesta en todas las presentaciones que haya en el público, pero que algo podamos hacer respecto a la presentación de proyectos de ley, de derogación, etcétera. Si no tenemos mayoría, no lo podemos realizar. Así que todo depende de nuestro electorado. Entonces, artículo 66 para comenzar. Otro artículo para nosotros que podría ser de adorno, porque realmente, como decimos, no necesitamos de leyes mal, de derogar los artículos de la Constitución, es el capítulo económico. Por ejemplo, ahí no habría nada que hacer el gobierno, porque si lo pones para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, desde el artículo 58. Desde el artículo 58. Ahí donde dice la iniciativa privada es libre, se ejerce bajo una economía social de mercado, lo derogaríamos y pondríamos nada más un sustituto que diría el Estado no puede intervenir a menos que sea una crisis, emergencia nacional, cosa parecida, pero bien explícito esa parte de emergencia nacional. Bueno, tipo pandemia, pues bueno, esa es una forma, ¿no? O un terremoto, no sé, hace pues una serie de daños donde ya por un tema de orden, ¿no? No por un tema de intervención o políticas públicas para intervenir los mercados, no, sino un tema de orden, para restablecer el orden, se hace un poco de intervención en los mercados, pero no del tipo como ahora, ¿no? Que son políticas, sino para restablecer el orden en emergencia, ¿no? Porque si hay desorden en emergencia, hay que restablecer el orden, ¿no? Porque siempre después de una catástrofe hay una especie de desorden por la propia histeria de la magnitud del evento, entonces hay que poner orden para que de alguna manera los centros de abastos, etcétera, no sufran las consecuencias, la desesperación de la gente. Hay que poner orden, entonces es posible sacar policías, más policías, ¿no? Para restablecer el orden. Bien. Entonces, ese artículo que tiene que ver con la economía social de mercado, ese sería, por ejemplo, un caso de derogación. Todos los artículos que vienen, la 59, la 60, que tiene que ver con creación de empresas estatales, se eliminan. Como digo, como decimos también en el partido, si no hay necesidad de derogar leyes, y me refiero a las constitucionales,
cuando son facultades, si quieres lo usas, si no, no. Bueno, en nuestro caso derogaríamos las leyes malas, en el caso se fuese lo más práctico, ¿no? Pero si hay la oportunidad de esclarecer una constitución con fines armónicos con las leyes que estamos derogando y que queda finalmente de lo que, bueno, se haría algo, pero no es que sea necesario para nuestro programa de gobierno que tengamos que cambiar toda la constitución para lograr lo que queremos. No, no, eso no pasa por ahí, sino por derogar las leyes malas. Muchas gracias, Israel. Creo que hay otra pregunta de él. Y dice así, ¿no? Y el artículo 32, de la Constitución dice sobre el referéndum, no se debería cambiar para justamente poder dar ápice a una reducción de asistencialismo negativo del Estado. Como digo, si nosotros como liberales entramos a un gobierno, no vamos a hacer asistencialismo. Hemos dicho que en nuestro caso, los vouchers educativos y de salud y de pensiones son mecanismos transitorios que se entrega a los más pobres al momento que todo se reacomoda, ¿no? Se reacomoda la economía, se reacomoda los organismos que quedan, más los otros que se han eliminado, sustituido por el mercado. Todo eso es un proceso que tomará pues un año a lo más, o 2 años, no sabemos bien. Y quedamos con que los más pobres recibirían unos cupones de asistencia, o sea, de cupones para que habilite a la persona a comprar la educación, comprar su seguro de salud y un cupón de pensión, ¿no? Que es la que hemos dicho, pensión 65. El resto no, porque el resto va a encontrar trabajo inmediato, porque hemos liberalizado el mercado, ¿no? Así que no tenemos ningún plan de asistencia. Eso es una tentación, pero los estatistas lo utilizan como parte de su política pública y nosotros no. Américo Páez dice, en el gobierno liberal se aplicaría la pena de muerte a los delincuentes reincidentes, no, por un tema que hemos dicho, por el principio de vida, ¿no? Por el principio de vida, defendemos la vida, no podemos desde el Estado estar quitando la vida, ¿no? A las personas reincidentes, a las que se equivocaron y después se arrepiente, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya le quitaste la vida, ¿no? Nosotros no somos arquitectos de la vida, ¿no? No somos un gobierno político y no podemos andar ahí quitando la vida por más delincuente, asesino que fuere, ¿no? Para eso están las penas privativas de por vida, ¿no? Obviamente, desde nuestro concepto académico, nosotros decimos la pena de muerte es por el concepto de que ya perdió su derecho a la vida. Una persona que le quita a otra la vida pierde su derecho a la vida. Pero no por eso el Estado tiene que ser una máquina para matar, ¿no? Eso no es lo que nosotros queremos y eso es lo que no es en nuestro concepto una política de andar asesinando a la gente porque se portó mal, mató a otra. Es una justicia vengativa, en todo caso lo interpretaríamos. Entonces tenemos la cadena perpetua, puede ser unos regímenes de trabajo que sirvan para compensar los daños, por lo menos en lo económico, compensar los daños económicos de las familias que se han visto afectadas por este victimario, ¿no? Si el victimario es una persona que quiere arrepentirse, etcétera, que lo haga con la familia, no con el Estado. Al Estado no le tiene que dar plata, ni mucho menos. Solamente las costas, lo que le originó el proceso judicial. Si tiene que devolver algo, que sea eso, ¿no? Cuánto gastó el Estado en él, etcétera. Pero en cuanto a nuestra justicia, es restitutiva. ¿Qué quiere decir restitutiva? En la medida de restituir el daño que realizó el victimario a la víctima. Y ese victimario en cárcel o bajo grillete electrónico trabaje para la familia, para la persona, para la esposa, la viuda, los hijos del tío, la sobrina, quien fuere, trabaje hasta que compense sus daños. Esa es la justicia restitutiva. Hacia eso apuntamos nosotros, no la vengativa. ¡Ay, que se pudre en la cárcel!
Porque de nada sirve estar engordando gente ahí en la cárcel. De eso no se trata. No se trata de mantener gente en la cárcel y que estén ahí de por vida, comiendo, sin hacer nada. No, no, que paguen su daño, que compense los daños, que restituya los daños que ha causado a las víctimas o a las familiares de las víctimas. Y si ha dejado lisiada a una persona hemipléjica, qué sé yo, por esa conducta impropia, que se dedica a trabajar para esa persona. Ese es el concepto del gobierno liberal. La pena de muerte para nosotros no existe, en tanto es una justicia vengativa, y sí la pena como restitutiva, o sea, en la compensación de daños del víctima. Muchas gracias, Américo, por la pregunta. Nos vamos a la siguiente. Otra vez Israel nos dice lo siguiente. Dice, pero ¿no es mejor dar este principio asistencialista al sector privado? Por ejemplo, modelo mormón de asistencialismo, etcétera. Sí, sí, nosotros eso es lo que va a ocurrir al final. Cuando decimos en los primeros días del programa devolucionario de las 5 reformas, en los primeros días, pues todavía los mormones no están organizados porque todavía no sabe cómo esto se va a ejecutar. En tanto lo puede hacer, no nos oponemos. Lo que decimos es que nosotros tomamos la iniciativa hasta que la iniciativa privada, la caridad privada empiece a funcionar. Porque recuerden que estamos en un proceso de ¿qué? De enriquecimiento. O sea, todavía las empresas peruanas no son lo suficientemente ricas como para que puedan crear una fundación que se haga cargo de estas personas. Seguramente que al cuarto o tercer año de haberse implementado este programa de los cupones de la educación, salud, etcétera, y pensiones, mantendremos ese esquema. Pero si ya empiezan a haber empresas peruanas que empiezan a crear fundaciones para acoger a estas personas pobres o personas incapacitadas física y mentalmente, se harán cargo de las fundaciones privadas. La idea es que al comienzo, como iniciativa estatal, sea el gobierno el que se encargue, hasta que se empiece a la familia, personas y empresas, organizaciones no lucrativas, empiezan a recibir fondos, ingresos altos, ya se harán cargo de los pobres. Pero recuerden, al comienzo, no quiere decir que para siempre, no siempre la iniciativa privada, cuando se implementa un programa político, no siempre la iniciativa privada ya está al compás de la estatal, ¿no? O sea, apenas el primer día de gobierno ya están las privadas con suficiente ingresos para hacer la caridad privada. Ya, dame los pobres a mí, te va a decir la iniciativa privada. Pero si recién estamos sentando, ya se dio el paquete legislativo y empieza la ejecución, el presidente empieza a anunciar las medidas, no hasta el primer día, la iniciativa privada al ritmo del programa político como lo hacemos en los gobiernos, ¿no? Una vez que ya haya leyes claras y justas o normas claras y justas, recién la iniciativa privada empieza a hacer sus planes. Primero da la iniciativa del gobierno y luego vienen los planes privados. Y los planes privados se empiezan a acomodar. Ya sé que este mercado laboral que antes tenía reglas para decir a cuántas personas puedes contratar, bajo qué régimen, bajo qué ley, al desaparecer, el concepto de los que toman decisiones en las empresas dice, ya no hay regulación laboral, entonces ahora sí podemos poner nuestra empresa en estas condiciones. Y eso es un reacomodo natural de las empresas que están acostumbradas a ceñirse bajo las reglas laborales del Ministerio de Trabajo. Ya no hay pues Ministerio de Trabajo, ya no hay reglas laborales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Enfocarse en producir riqueza, en generar ingresos, que eso es algo que tiene que ver con mercado, competencia, innovación de productos, empieza a generar sus energías dirigidas a atender mercados que antes no atendía porque estaba muy concentrado seguramente en las regulaciones que le quitaban tiempo cumplirlo, ahora se dedica prácticamente al 100% en pensar en el mercado, ¿no? Entonces, eso es con la finalidad de ¿qué? De que los individuos sean los que toman las decisiones. Pero así es, al comienzo es primero el Estado, luego los privados toman nota de lo que hizo, cuáles son las normas claras y justas, y recién me pongo a trabajar y empiezo a generar la riqueza y después ya sustituiré como privado, porque nadie impide que los privados puedan asistir, y el Estado se va retirando hasta que ya
100% es pura caridad privada. Pero es un proceso, ojalá que fuera de la noche a la mañana, pero ustedes saben cómo es esto. A veces los incrédulos, los que no creen en que esto va a funcionar, estarán a la expectativa. Y después ya está funcionando bien, ya hago mi fundación, crearé mi ONG, qué sé yo. Las iglesias, por ejemplo, que están acostumbradas a un ritmo de trabajo con el estatismo, ahora sin el estatismo va a tener más cancha, más libertad, más apertura para poder llevar estas iniciativas con más efectividad, sin impuestos, sin regulaciones, sin nada. Así que no hay nada en este sentido que impida a las personas ser caritativas. Otra pregunta de Campos. Él fue el que escribió al final en el Facebook, por si acaso, no es preferencia en nada, sino que parece que le entusiasmó la pluma y empezó a escribir y ahí tienen ustedes, ¿no? Igualito, nos dice él, ¿en un gobierno de evolución es necesario que el gobierno tenga leyes antimonopólicas? No, porque los monopolios se forman por barreras de entrada que pone el gobierno y nosotros, ¿qué decimos? Derogación de las leyes mala. Y entre esas están las leyes antimonopolio o cualquier ley que afecte la economía es una ley mala. Esas son las que generan costos, barreras de entrada. No pueden entrar cualquier empresa porque si no cumple con esa barrera, con esa normatividad, ese reglamento, esa ordenanza municipal o regional, o una ley del Congreso, o un dispositivo del Ministerio de la Producción, que ya no va a haber un gobierno devolucionario, entonces son los que no permiten la entrada masiva de empresas, empresarios, iniciativas, emprendedores. Entonces, las leyes antimonopolio son puestas en los gobiernos estatistas, socialistas, porque saben que bajo su modelo socialista se crea por defecto del Estado, por falla del Estado, se crean los monopolios. Por eso crean las leyes antimonopolio. En nosotros es libre competencia. ¿En cómo va a haber en libre competencia monopolio? Pues si estás hablando de que cualquiera puede entrar. Entonces no hay, lo que va a haber es la voluntad de los consumidores. Si quieren elegir una empresa, todos los consumidores de una empresa, y eso no es monopolio, pues eso se llama liderazgo empresarial. Una empresa por liderazgo está en el mercado, no porque el gobierno ha decidido, porque las leyes prohíben la entrada de otros, ¿no? Entonces no existe posibilidad en nuestro gobierno devolucionario de que haya leyes antimonopolio. Esas leyes son dentro del estatismo, o sea, dentro de la situación actual. Acá se forman los monopolios porque el gobierno da leyes especiales, tipo la ley de promoción agraria, que faculta a que 4.000 empresas, 24.000, tengan acceso a privilegios. Vamos a otra pregunta. Diego Vela dice lo siguiente. Disculpe, ¿zonas económicas especiales sería útil en el Perú? Si nos cierran las puertas, todos los lados, digamos, no nos dejan entrar ni siquiera a gobernar, no nos dejan entrar al Congreso, no nos dejan ni siquiera estar como partido inscrito. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, estimularíamos el debate a ver si algún partido político que pueda tomar esta iniciativa la hace suya, decirle, mire, tal vez todo el Perú no esté de acuerdo con las 5 reformas, pero hagamos un experimento. A ver, le digo a los representantes de Loreto, que andan pensando en la independencia de Loreto y todo eso. Le decimos a ellos, señor, ¿usted quiere sacar la pobreza a los loretanos? Porque hay un porcentaje muy alto de gente que no tiene acceso a los servicios básicos, por lo menos. Y a buena calidad educativa, la gente vive con 1.500 soles y es muy poco, y la gente quiere vivir bien. ¿Usted quiere darle eso? Bueno, presente un proyecto de ley que sus colegas del Congreso, o sea, los 135, en Loreto creo que son 4, si no me equivoco, los representantes, 135 a esos 131, dígale ustedes, que aprueben esta ley porque quieren sacar de la pobreza a su región. Si consigue persuadirlo y esos 134 votan, o la mayoría, el 50% más uno, entonces el proyecto de ley sería un proyecto que le dice vacación legal. ¿Qué es vacación legal? Que ninguna de las leyes de la República se aplican en el territorio de Loreto. Ninguna ley, mala por supuesto, estamos hablando de leyes malas,
se aplica en la zona llamada Loreto. Entonces, ¿qué empieza a funcionar en Loreto? Como si todo el Perú fuese 5 reformas. Bueno, 5 reformas en Loreto. Solamente habría las leyes de los códigos que hemos dicho, ¿no? Los códigos, el código comercial, el código penal constitucional, el código penal, el código de ejecución penal, el código procesal penal, el código, etcétera. Son como 9, 8 códigos. Esas son las leyes que quedan al final. Entonces, ese estatuto que se arma a partir de esa ley donde está todas las 5 reformas, ese sería la zona económica especial. Y van a ver cómo esa zona llamada Loreto se empieza a convertir en un nuevo Hong Kong, un nuevo Singapur, en un nuevo Macao. Regiones ricas en estos momentos. Y el resto del país puede estar con el sistema socialista ahí, un país, dos sistemas. O sea, Perú tiene 2 sistemas. Uno en Loreto, que es liberal, 5 reformista, y el resto del Perú es estatista socialista, porque así quiere sus ciudadanos. Sus ciudadanos quieren vivir en el socialismo. Y van a ver cómo Loreto empieza a despegar económicamente. Entonces, sus aledaños, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, van a empezar a decir, oye, ellos están en la selva y empiezan a prosperar y veo cómo las inversiones llegan, los aeropuertos modernos empiezan a funcionar, carreteras modernas, empiezan a llegar las inversiones extranjeras de ese lugar, la selva empieza a cuidarse mejor, ya no hay tanto contaminación, Loreto y su capital Iquitos empiezan a recibir vuelos internacionales de todas partes del mundo, de Arabia, de África, de Europa, todos porque quieren ver cómo le está yendo de bueno y se ha convertido en una maravilla, Loreto. Altos ingresos, ganan $100.000 los loretanos, etcétera. Entonces sus vecinos dicen, yo también quiero esto, decir a sus representantes, nosotros queremos este modelo aquí, van a empezar a presionar. Entonces puede ser un experimento político para políticos, ¿no? No experimento con la gente, sino porque son incrédulos, pues, hasta no ver, no aceptan. Y los congresistas de Madre de Dios, de Amazonas, de San Martín, de Ucayali, empiezan a ¿qué? A solicitar lo mismo que hicieron los loretanos. Ahí tienen un ejemplo de zona económica especial. ¿Por qué especial? Porque solamente es en esa zona. Y esto se puede ampliar, ¿no? Bueno, esta es la de Diego. Muchas gracias, Diego. Seguimos con Israel. ¿Por qué no abocar a una reforma de pensiones con el fin de que los puestos innecesarios del gobierno dejen de existir y así algunos periodos reducir la presión impositiva que resulta los sueldos? Digamos que es eso. Cuando tú licencias, o sea, cuando tú le dices, ya señores, quienes no se pudieron acomodar al nuevo tamaño de gobierno, recuerden que nosotros estamos hablando de 5 ministerios y vamos a reubicar a los empleados estatales en esos 5 ministerios, porque ahí es donde falta justicia, falta seguridad, falta infraestructura, distribuidos en los ministerios del Interior, Defensa, de Transporte, de Justicia. Entonces se necesita muchos empleados ahí. Y además, los empleados estatales pueden ir al Ministerio Público, pueden ir incluso a la Policía Nacional, al Ejército, a la Aviación, la Marina, que son instituciones de seguridad externa e interna, y eso es así, se reacomoda. Otro grupo va a decir, no queremos seguir trabajando en el Estado, yo ya quiero irme a trabajar en el privado porque en el privado me pagan 10 veces más. Y no va a estar perdiendo oportunidades en el Estado cuando puedo ganar más dinero aquí. Ese es el segundo grupo de los que se quieren ir y piden su liquidación y punto. Y el tercero son los que no se quisieron pues reacomodar, no aceptaron las reglas que le habíamos puesto. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir en el Ministerio de Trabajo laborando, ya no puedes seguir en el Ministerio de la Producción porque no existen estas instituciones. Lo mejor que te podemos proponer es anda a tu casa. Eso que tú le llamas, Israel, pensión es eso. Pensión es haber trabajado
y haberse jubilado, y lo que recibe ya no se llama sueldo, se llama pensión, que es un ingreso por haber acumulado, digamos así, unos ahorros llamados descuentos que forman parte de un fondo. Bueno, esta es una especie, algo así parecido. La mandas a su casa con su familia y si encuentra por ahí un trabajo que le guste, entonces le quitamos ese sueldo y se vaya a trabajar al privado y ahí le van a pagar el quíntuple de lo que le están pagando ahorita al Estado. Eso es la propuesta, es como una pensión. Lo que pasa es que tampoco lo quieres dejar en la calle sin nada, ¿no? Porque tampoco se trata de perjudicar a las personas por más empleados del gobierno estatista que hayan estado. La idea es que como es un gobierno devolucionario, y al haber muchos ingresos, porque recuerden que el libre mercado total, sin regulaciones, sin organismos reguladores, fomenta las inversiones, ingresa las iniciativas privadas, emprendedoras, etcétera, lo cual espacio va a haber para todos. Entonces, un emprendedor se jala a 2 trabajadores, una empresa pequeña se jalará a 20 trabajadores, una empresa mediana se jalará a 100 trabajadores, una empresa grande se jalará 1000. Y ahora, ¿cuántos miles de millones en todo el mundo hay? Y de esos miles de millones, ¿cuántos tendrán capitales que querrán colocarlos en el Perú? Porque es el único país del mundo que no cobra impuesto a la renta y ningún otro impuesto, solamente a la venta. Como es libre mercado, más aún todavía, más expectativa y mejor impulso. O sea, todo el dinero que gana, o sea, todas las ganancias que obtiene, es para los que invirtieron. Ha generado empresa, ha generado ingresos, han absorbido mano de obra de los peruanos y va a haber mucho espacio para invertir y va a haber sucursales de muchas empresas ahí a nivel mundial. Entonces la mano de obra va a faltar, porque ya los peruanos pues también tienen sus propias iniciativas empresariales y además los que queden en el Perú, que sean empleados, ganarán pues el triple, cuádruple, 10 veces más, como llegan a Qatar, ¿no? A estar $100.000. Entonces ya van a empezar a venir de otras partes del mundo, porque ya prácticamente pleno empleo hay con los peruanos. Ahora falta los que vengan de afuera, porque realmente pues muchas empresas van a venir al Perú a generar ingresos, abundancia, riqueza, porque de eso se trata. Las empresas generan riqueza y eso es lo que estamos buscando, que no estén ahí preocupados los peruanos por, ay, me falta dinero, ¿no? No, el dinero va a ser bastante elevado en sus niveles, o sea, van a tener buenos ingresos, que ya no va a ser ese problema. Ni siquiera el problema es la seguridad, porque al tener buena policía, buena reforma policial, entonces, ¿qué otros problemas habrá? No lo sabemos, pero ya no son los problemas básicos de la persona. No pueden pagar su agua, su luz, su teléfono, tienen alumbrado público. Esos son los que tenemos ahorita. Bueno, con el gobierno devolucionario se va a resolver en corto plazo o mediano plazo, pero ya no va a ser el gran problema. Ahora vendrán otros. No estamos prometiendo un paraíso sin problema. Simplemente hay cosas que no se pueden obviar. La gente quiere comer mejor, quiere vivir mejor, quiere tener buenos ingresos, quiere tener seguridad. Seguridad en cuanto a la protección de su familia, seguridad en cuanto a buenos colegios, buenos servicios de atención médica, buenas pensiones. Por lo menos eso resolvamos. Ya vendrán otros problemas, ya veremos en ese momento cuáles son. Bien, nos vamos a otro interrogante. De nuevo, Israel dice, teniendo en cuenta que es posible que no todo gobierno consiguiente al de devolución tenga la misma idea, así es, o sea, se refiere después de nosotros vendrá otro, ¿cómo se logra lo ya hecho? No sea reformado a una práctica negativa al Perú, para el Perú, pero sí normal y beneficiosa solo para el gobierno. En otras palabras, ¿cómo evitar que los logros ya hechos sean cambiados, derogados, abolidos? Buena pregunta. Para evitar eso, tenemos que gozar, tener, poseer, disfrutar de un partido liberal de derecha poderoso. Tiene que ser un gran partido de derecha liberal que pelee por las reformas, aun cuando no sea gobierno. Necesitamos
que el Partido de Evolución sea un gran partido para que eso logrado que señala Israel no lo deshagan los comunistas, porque los comunistas quieren cambiar eso. Entonces tenemos que tener al partido vigente, fuerte, vigoroso. Sus cuadros políticos no solamente está en la política, está en los colegios profesionales, está en las organizaciones sociales, está no sé si habrá clubes de madre como ahora lo hay, de vaso de leche va a desaparecer, será privado seguro. Igual con el caso de los universitarios, habrá muchos líderes universitarios devolucionarios en todas las universidades privadas que haya en ese momento, en las iglesias, pastores liberales, porque ahora todos son casi la mayoría estatistas, igual con la policía, el jefe del sindicato también, el secretario de organización también tiene que ser del sindicato liberal, también tiene que estar en los agricultores, el jefe del sindicato de agricultores también debe ser de Evolución. Ahí tiene que estar el partido. Si no está ahí, no tiene representación política, entra un gobierno socialista y deshace lo que tú dices. Es por ausencia de partido político. O sea, tiene que estar refrendado, no solamente en la parte política, sino en la parte de la sociedad civil. Ahí tiene que estar los líderes, los miles y miles de líderes evolucionarios que sostengan las reformas, que le diga en conversaciones familiares, académicas, profesionales, o en todo aquello que se reúne y conversen las personas, tiene que haber un devolucionario que empiece a explicar que las reformas tienen que continuar y que eso se explica de esta manera, por si tienen dudas de las medidas que ha dado y que se ha ido del gobierno, si esas serán las mejores, etc. Contra la propuesta de la izquierda, que seguramente van a estar ellos pugnando por deshacer eso. Entonces tiene que haber una oposición que reconduzca y no se meta con las reformas liberales. Otra pregunta de Israel dice, ¿cuál es la perspectiva y medidas que pretende dar devolución a los informales con la coacción de los policías municipales en contra de los bienes coactados del informal? Ah, buena pregunta. Nosotros decimos, para que no haya informalidad hay que derogar las leyes malas que impiden a los informales ser formales. Con nuestro gobierno no habrá informales. Y si alguien desea ser informal, lo va a hacer porque quiere evadir el pago del impuesto a la venta, que será 10%. No sé si hará todo eso, porque la ley y el orden que prevalecerá en nuestro gobierno, recuerden que se concentra en solamente tres, no como ahora, que el gobierno hace mucho y no hace nada bien: justicia, seguridad y obras públicas, que lo vamos a hacer muy bien. Así que si alguien se atreve a ser informal por voluntad propia, no porque el gobierno le impide hacer empresa, bueno, se la tendrá que ver con la ley y tendrá que ver con el Poder Judicial en caso cometa delito. Eso es lo único. Después no va a tener pretexto. ¿Acaso le tiene que ir pedir permiso a la municipalidad para que le autoricen poner su negocio? No, ya no va a haber. Recuerden que estamos hablando de leyes malas. Nada le impide a las personas poner negocio. Nada. Entonces no habría ninguna necesidad de que entren los municipales, se lleven la mercadería del informal, porque no va a haber informales, pues. Ya ni siquiera policía municipal, porque la policía municipal en los actuales momentos sirve para confiscar, pero nosotros ya hemos dicho, Mercado Libre, ¿qué vamos a confiscar? Podemos confiscar, qué sé yo, a ver, algún tipo de mercancía peligrosa para la salud, por ahí denuncia a alguien que ahí hay unos caramelos de goma que tiene adentro una sustancia tóxica y por razones de seguridad, boom, intervienen. Pero recuerden que el que denunció tiene que probar que eso es cierto. Si no, él mintió y se va a poder ir a la cárcel. Pero no hay nada que confiscar. Los empresarios no están para hacer daño a las personas. Acá se hace al revés, en el estatismo, con todas las regulaciones, con Indecopi, con toda la superintendencia, con todas las regulaciones, con SENASA, con DIGEMI, con entidades que controlan el mercado, con todos le sacan la vuelta igualito, porque los controles incentivan a irte a la informalidad. No va a haber informalidad, al menos en los conceptos vividos actualmente, que es un impedimento, una barrera que no
genera incentivos positivos, ¿no? Para crear negocios en la formalidad. Bueno, nos vamos a otra pregunta. Karen Maldonado dice lo siguiente: ¿consideran que el Partido de Evolución en un futuro gobierno de mayoría llevarán a cabo el cumplimiento de las 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, y llegarán a omitir solo el quinto y el cuarto? Todos, gracias, muchas buenas noches. A ver, esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda de izquierda, ¿ya? Hay que decirlo con todo su respeto. Es puro correctismo. O sea, quieren ponerlo a todos que sean ángeles. Todos tienen que cuidar el ambiente, todos tienen que cuidar la población, tienen que cuidar la salud, que la empresa debe dedicarse a hacer eso. Y que las personas y los gobiernos tienen que asegurar el desarrollo sostenible, que el medio ambiente, que el cambio climático, que el género, y que no sé cuantitos, que la diversidad cultural, el multiculturalismo, y toda esa agenda LGTBI escondida en esos objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros no necesitamos objetivos de desarrollo sostenible para hacer el bien. Nosotros no necesitamos las Naciones Unidas para hacer el bien a nuestra gente, a todos los que entren a nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los gobiernos que suscriben eso es porque se están portando mal, pues. Entonces necesitan correctismo. El correctismo, es decir, las Naciones Unidas le dice a los países, ¿sabes qué? Pórtate bien, pues suscribe estos objetivos, porque si no te voy a ver mal, te voy a ver con malos ojos porque tú te estás negando a portarte bien. Nosotros no necesitamos acuerdos internacionales para que los peruanos se porten bien. Lo que necesitamos son leyes claras y justas. Y cuando tú tienes leyes claras y justas con un buen marco institucional dedicado al cumplimiento de la justicia, la seguridad y las obras públicas, más que suficiente, la gente aprenderá a cuidar lo que es suyo, cuidará a su familia, cuidará a su medio ambiente, cuidará a la familia, a los hijos, a todas las variedades que pueden existir de gustos, colores, hasta los animalitos hay que cuidarlo. Bueno, también formará parte de la agenda personal y no mundial y no globalista, como pretende las Naciones Unidas, a decirnos a nosotros cómo debemos portarnos. ¿Ah? Ya van a ver, porque solamente los países ricos pueden cumplir con esa agenda, pero los países pobres no pueden cumplir y necesitan el apoyo internacional. Deme préstamos de asistencia técnica para que nuestros funcionarios públicos puedan hacer cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y se llenan con unos soldazos de oro, con esas asistencias técnicas que bajo el PNUD meten ahí 3.000, 4.000 dólares a gente que no quieren que se les pague con la ley de 20, la 15, 11, 530 y no sé cuántos decretos, no sé cuántos. Pues son regímenes laborales, regímenes pensionarios, que hay como 5 o 6 en el país para el funcionario público. El CAS, el famoso CAS, estos contratos de laborales provisionales, ¿no? Estos contratos administrativos, para no nombrarlos. Eso es una forma de evadir la responsabilidad del gobierno de no querer pagarle lo que se le debe pagar a un buen trabajador estatal. En nuestro gobierno, los trabajadores estatales serán admirados, porque no serán como ahora maltratados, porque no le puede pagar bien, no le da la infraestructura necesaria, porque se dedica a hacer 19 funciones y ninguna las sabe hacer bien, les hace sentir mal a los empleados estatales. Y la gente, cuando ve burocracia, odia al tipo de la ventanilla, pero eres víctima del sistema. Él está haciendo su trabajo, no lo hace bien, porque obviamente no tiene motivación para hacerlo bien, siempre su sueldo será el mismo. Quiere tener una iniciativa, no puede porque la ley le prohíbe hacer cosas fuera de la ley, fuera del marco jurídico estatal. Así que nada de objetivo de desarrollo sostenible, esos son para los que se portan mal. Nuestro país se va a portar bien en nuestro régimen de gobierno devolucionario. Muchas gracias, Karen, por la pregunta. Johan Quispe dice, ¿a cuántos ministerios reducirá de los que hay actualmente? Que son 19 ahorita. ¿Y cuáles serían con los que se quedarían o crearían si lograr esto en el Congreso o la presidencia del 2016? Nosotros hemos dicho que nos vamos a quedar con 5 ministerios.
de los actuales, ¿eh? Defensa, interior, justicia, relaciones exteriores y transporte. Eso nada. ¿Cuánto es eso del Ejecutivo? Más una oficinita chiquita de la SUNAT, ya no con lo que tiene ahora, sino menos, porque es un impuesto, es impuesto a la venta, nada más, ya no son los 36 que tiene que administrar ahora. Son 47.000 millones. ¿Cuánto el gobierno gasta ahora por sus 19 ministerios más otras entidades de la República? 177.000, y el próximo año va a ser 183.000. Nosotros 47.000 contra lo de ahora que no funciona bien, pues 177.000. 47.000 contra 177.000. 5 ministerios, nada más. Entonces, ahora, ¿cuándo será eso? Ojalá que sea lo más pronto posible, porque si el próximo gobierno, que entre en el julio de 2021, si sigue sin hacer reformas, o sea, si ningún candidato promete hacer lo que nosotros proponemos, tenlo por seguro que ese gobierno a partir de julio, al primer mes ya van a estar hablando de candidaturas para el 2026. Es decir, va a pensar que no va a terminar su gobierno. O que el presidente ya empieza un poco a mirarlo con celos al vicepresidente porque está hablando de edad de candidatura, o que no, que está muy viejito ya y que tiene que pensar en que no va a llegar a completar su gobierno y el vicepresidente tiene que cubrirlo. O porque ya a los 4 meses desgastó todo su capital político que estaba en 57% por la segunda vuelta y empieza a gastarlo en los primeros meses porque no hizo la reforma. Y ya está en el 30% en el mes de noviembre de ese año, de julio de 2021, desde el próximo año, y la gente se empieza, ¿cómo se dice?, a desanimar de nuevo. Y le baja la aprobación en menos de 6 meses. Ya están pensando en el 2026. Y tal vez ni acabe el 2026 si no cambia el estatismo actual, el socialismo imperante. Y empiezan a hablar de candidaturas, de vacancias, se lo van a querer tumbar al gobierno, que la corrupción y toda la histeria que hay alrededor. Entonces, no es tan lejos la posibilidad, porque además se viene una constituyente y todo el tema, que ya es una parte diferente, pero que habría que también participar, ¿no?, con nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la consulta popular por las 5 reformas. Y no... que es lo que propone la izquierda. ¿La izquierda qué quiere? ¿Cambio de constitución? No, nosotros decimos 5 reformas más barato, en menos meses y cuesta 300 millones, si es que no lleva esa posibilidad, contra la izquierda que quiere constitución nueva, pero para constitución nueva tiene que haber una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente tiene que promulgar una nueva constitución. Y esa constitución tiene que a su vez ser aprobada por un referéndum. Entonces tienes un gasto de referéndum para aprobar la nueva constitución. Tienes un gasto por la asamblea constituyente. Pero para elegir asambleísta tiene que también pasar por un proceso electoral. Eso es otro gasto. Además, para que se llegue a ese punto de gastar para elegir constituyente, tiene que haberse aprobado un referéndum por una nueva constitución y por una nueva asamblea. Entonces estamos hablando de 3 votaciones, gasto en asambleístas, que suma 1.600 millones. ¿Y cuánto dura todo ese proceso? 1 año y 5 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una propuesta de la izquierda que no sabemos qué va a acabar, que es lo más posible Venezuela? ¿O estamos hablando de la propuesta de las 5 reformas que acabará en modernidad, justicia, orden, altos ingresos, delincuencia disminuida sustancialmente, muchos empleos, mucho trabajo, mejores escuelas, cobertura de hospitales, etc.? Bueno, entonces, propuestas, propuestas y propuestas. Vamos a otra pregunta. Pedro Aguilar y Nostroza nos dice lo siguiente, nos pregunta: en un gobierno devolucionario, ¿cómo considera que debería llevarse a cabo el rol del Perú con respecto a la Alianza del Pacífico de forma individual? ¿Deberíamos seguir los mismos lineamientos o le daríamos una distinta perspectiva en el tema de los acuerdos comerciales con otros países u otras organizaciones internacionales? Lo pregunto porque
Aparentamos ser dinámicos, pero en estos últimos tiempos no hemos logrado ningún avance, o al menos eso se percibe. Nosotros, en realidad, los acuerdos comerciales son acuerdos administrados, administrativos, no tienen nada de libre comercio. Son burocracias que se crean, acuerdos pomposos que se crean, pero no tiene la finalidad de ser libres. Siempre crean una instancia que regule los acuerdos. Crean secretarías que hagan vigilancia de esos acuerdos, que hagan seguimiento, como el espanto de acuerdo que tenemos con la comunidad andina, que se gasta millones y millones de dólares anuales y que el Perú tiene que estar pagando a los burócratas de la avenida Aramburú con vía expresa. En esa esquina está la comunidad andina, una secretaría que no sirve para nada, porque no le ha dado bienestar a todos los peruanos. ¿Y pagamos qué? Muchos burócratas que se llenan 5.000, 6.000 dólares por un acuerdo que no sirve para nada. Lo único que sirve es para los mercantilistas, industrias, empresas que se valen de ese acuerdo para ganar muchísimo en exportaciones, muchísimo en importaciones. Y además hay convenios educativos estatales de Andrés Bello, también hay convenios Hipólito Unanue, hay convenios por aquí, por allá con los gobiernos, para la burocracia justificar esa secretaría llena de burócratas que quieren administrar el acuerdo de la Comunidad Andina, que es desde el año 1969, y en su primer objetivo decía integración latinoamericana. ¿Qué han logrado? Nada. Casi nos salimos en el año 1997. Pero el mercantilista de Fujimori, pues no quiso que se saliera el Perú. Estaríamos mejor sin ellos. Pero ahí está, se gasta la plata en tonterías, que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que estar dando cuotas. Eso, Alianza del Pacífico, es otro más, uno más del grupo. No necesitamos acuerdos comerciales, lo que necesitamos son reglas de comercio claras y justas. Nada más. Necesitamos que se liberalice, punto. Nosotros abriremos nuestros mercados, se hacen daño los países que no quieren abrir los mercados, ellos se harán daño, nosotros no nos vamos a hacer daño porque haremos que los mercados peruanos sean abiertos, vamos a recibir productos de todas partes del mundo, se fortalecerá la industria nacional por esos insumos, esas máquinas, esos equipos que llegarán de distintas partes del mundo para que sea más competitivo. Así que Gamarra, que anda asustado con las telas hindúes, la tela china, que las telas, y se paran quejando de las telas, se asustan porque es lo que están viviendo ahora, pues ahorita están viviendo con 36 tipos de impuestos. Impuestos para todo, regulaciones, que la municipalidad, que la confiscación, que los municipales, que le decomisa, que entra el Ministerio de Salud, que no pueden abrir sus tiendas, no pueden abrir sus galerías, que viene la municipalidad de La Victoria, que les clava multas y bueno, pues así que van a poder competir contra China y por una telita china hindú no pueden competir, imagínense. Bueno, eso se va a acabar en nuestro gobierno devolucionario, que es un gobierno, ya hemos dicho, de libre mercado. Así que Gamarra no se asuste, al contrario, va a bajar los costos en 40%, 50%, usted se va a poder asociar con cualquiera, no vas a pedir permiso a nadie y te vas a fortalecer en un libre mercado. No, como ahora te están debilitando y ni te das cuenta. Nosotros te lo decimos, vota por la 5 reforma. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que la Municipalidad de La Victoria venga y te cierre de nuevo tu negocio? Eso es lo que esperas. Espera que se lleven la tela china en decomiso, en operativos. ¿Sí? Eso es lo que estás esperando. Tampoco esperas. Apuesta por el libre mercado. Hazte rico con el libre mercado. Que con nuestro gobierno devolucionario no vas a pagar ni siquiera tu impuesto, que lo va a pagar es el consumidor. Impuesto general a la renta. El resto no vas a pagar impuesto a la renta. ¿No te suena bien impuesto a la renta? ¿Todo lo que entra es para ti? ¿No te suena bien? No seas tan incrédulo, amigo amarrino. Apuesta por las 5 reformas y deja de estar con miedo. ¿Cuándo vas a salir de ese miedo que te meten ahí las autoridades, que te van a confiscar, que te voy a poner papeleta, que te voy a quitar tu licencia, etc.? Will Efraín dice, ¿qué opina de algunas propuestas liberales de Rafael López Aliaga, como el de reducir los ministerios que están por las puras? Bueno, si Rafael López hace suya las 5 reformas, y no solamente decir, hay que reducir
los estados, pero habla de que su gobierno va a dar de comer a la gente, que el Ministerio de Educación va a fiscalizar y no sé cuánto. No, que tome nuestro programa las cinco, que la haga suya las 5 reformas. ¿Para qué? Para que tenga éxito su gobierno. Para eso es las 5 reformas. Para eso es. Para que el Perú sea otro, no sea el mismo. Porque el mismo, miren, fíjense cómo bloquean carreteras, caminos. Ese es el mismo, pues, el que no hicieron las reformas. Así que, Rafael López, te tendemos un puente. Por favor, léete las 5 reformas, haz la tuya. No es de propiedad de nosotros. Nosotros estamos hablando del Perú. Estamos hablando de que Rafael va a ser el dueño de esto. No, el Perú tiene que hacerse dueño de esto. Las 5 reformas. Nosotros somos, de alguna manera, con toda la humildad, por supuesto, somos generosos. O sea, no somos amarretes, ¿no? No es para nosotros. Con nosotros, las 5 reformas. Sin nosotros, sin las 5 reformas, no hay 5 reformas de ustedes. No. Estamos hablando que está jugándose el Perú entero. Así que si Rafael López dice, voy a reducir ministerios, pero va a ser la reforma, además, la económica, ¿no? Que significa reducir ministerios a 4, y encima va a ser económica, va a abrir el libre mercado y no va a decir, no, libre mercado en esto no, esto sí. No, que abra también el libre mercado completo, que se deshaga las reguladoras, la superintendencia y todo, porque esos son antros del desgaste presupuestal, donde hay gente que se rasca la panza y no hacen bien al Perú. O sea, bloqueando con sus regulaciones, iniciativas empresariales, no vamos a prosperar, pues. No se trata que un burócrata, a ver, dame tu expediente, regresa dentro de 15 días para ver si te autorizo. No, con ese tipo de gente no se puede hacer. Perú, no se puede prosperar con esa iniciativa. Tenemos que sacarnos de encima a todos esos burócratas y los vamos a reasignar que se vaya a trabajar a otras instituciones del Estado, ya hemos dicho, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Contraloría, que se vaya a trabajar a el Ministerio de Transporte, que se vaya a trabajar al Congreso, que se vaya a trabajar a la Fiscalía, que se vaya a trabajar a los gobiernos regionales, en las materias de ornato, limpieza, que eso es lo que tiene las funciones las municipalidades y los gobiernos regionales. Que vayan por ahí, pero no obstaculizar la economía, que es la generadora de puestos de empleo, ingresos, negocios. Entonces, Rafael, ahí está, las 5 reformas, la tuya. Pensemos en el Perú. ¿O quiere que nos coma con toda la izquierda que viene con toda su propuesta de socialismo? Porque si tú vas a combatir medio libre mercado contra su propuesta completa de estatización de la economía, pierdes, no vas a poder ganar. Rafael, no vas a poder ganar. De esa manera no vas a poder ganar, porque a la izquierda se le gana de forma completa, no por partes. Si ellos te ponen, el Estado tiene que ser la segunda reforma agraria, nosotros hablaremos 5 reformas, modernizaremos la agricultura con libre mercado, sin miedo. Pero si tú dices, no, que la agricultura la vamos a tecnificar con asistencia del Ministerio de Agricultura, pero le daremos libre mercado para que los productos agrícolas, pero siempre va a estar fiscalizando el Ministerio de Agricultura, y perdiste, Rafael, perdiste. Porque estás aceptando sus términos de la izquierda. La izquierda quiere control de la agricultura, quiere la segunda reforma agraria. Y nosotros hablamos de la reforma devolucionaria en el agro. Hay que devolverle libre mercado al agro, hay que devolverle la iniciativa privada al agro. ¿Cómo que libre mercado con estatismo al costado? No, pues así pierdes, pues, Rafael. Con todo respeto, Rafael. Podría ser un buen candidato si aceptaras las 5 reformas. Bueno, está en tu decisión y de tu equipo. Andrés Eiling dice, respecto al transporte, ¿cuál podría ser la solución desde un punto de vista liberal? Según la percepción popular se necesita más regulación. Así es, así es. ¿Qué solución iría contra esa idea? Lo del transporte es muy sencillo. Devolverle las funciones al gobierno cuando lo tenía la Policía Nacional. El control del tránsito. Hay que eliminar y hay que sustituir el ATU, que es el que está generando grandes problemas
en el sector transporte. Se está llenando de billetes el ATU, eso se llama la Autoridad de Transporte Urbano, que lo lidera la señora María Jara. Es un invento de la burocracia que dejó Susana Villarán en la Municipalidad de Lima y le compró a los gobiernos estatistas esa idea de crear un organismo que centralice. Mira, fíjense, ¿cómo se delatan los socialistas? Una autoridad única que planifica el transporte. Le dice a los choferes cuántos asientos debe tener su bus. O sea, ya no pone orden en las pistas, en la viabilidad, poner semáforos, señalización, ¿no? Tener policías ahí que dirijan el tránsito. No, 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 se meten en la gestión del transporte, o sea, de la empresa privada, se está metiendo cuánto debe ser el aforo. Y ponen un montón de fiscalizadores con sus actas poniéndole multa, porque de ellos viven de las multas. Entonces, mientras más multas pongan, tienen más ingresos y pueden abrir más oficinas y pueden darle chamba a sus amigos de la izquierda. Nosotros proponemos devolverle las funciones a la policía, y la policía se encarga, simplificación en todo, y ahí viene la parte que no quiere la Autoridad de Transporte Urbano. Hablar de ensanchar pistas, crear carreteras, pistas alternativas, modernizar la infraestructura, que sí nosotros enfocamos eso. No permiten el libre mercado en el sector transporte. Y además mucha gente que está en el sector transporte no es porque ese sea su ideal de trabajo, están ahí porque el estatismo lo ha mandado ahí a trabajar, no tienen oportunidades en otro lado sino en ese sector. Cuando exista esas posibilidades, esas oportunidades que nosotros al abrir el mercado le da oportunidades a todos, esta persona poco a poco va descendiendo la cantidad de colectivos, taxistas, porque esas personas no es que están ahí porque ese sea su ideal de trabajo, sino es el recurseo, es la chamba. Eso es, no es el ideal a seguir. Entonces, gradualmente empezarán las empresas de transporte a crecer y no ofrecer combis, porque las combis es de acuerdo al presupuesto, es decir, una persona que ha juntado sus ahorros se compró una combi. En el estatismo, o sea, donde poco se puede ahorrar con la justa, se prestó de algún banco o una caja municipal, que dicho sea de paso, también se va a privatizar eso, y la ha prestado para que se compre su combi, para que se compre su taxi. Bueno, ya al haber más oportunidades de negocio, no serán esa la única forma de recursos. O sea, habrá múltiples y un amplio abanico para no estar en el sector transporte, sino en otros sectores donde le puede ir mejor y de manera más decente para que su salud no se deteriore, porque estar sentado en un auto que se estresa y encima que tiene a la policía que le pone multa, encima que tiene a los fiscalizadores de ATU, encima que tiene a la Municipalidad de Lima que también fiscaliza, el Ministerio de Transporte también fiscaliza. ¿Cuántas autoridades? Como 4. Eso es socialismo burocrático. Burocracia, eso es lo que quieren los estatistas en el sector transporte, por eso que está cada vez peor, con más regulación se empeora la cosa, acá hay que liberalizar ese sector no es libre, está restringido, están controlados, están prácticamente amenazados y no pueden hacer bien su trabajo porque cada esquina que van tienen que averiguar si está autorizado o no dicho paradero por la Municipalidad de Lima. Y se tiene que estar preocupando por la policía, se tiene que estar preocupando por el fiscalizador de la Municipalidad de Lima, por el otro fiscalizador del ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano de los socialistas. No puede ser que una persona que ejerce una actividad económica tenga 4 fiscalizadores a la vez. No puede ser. Eso es un abuso. Eso es socialismo. El socialismo quiere el control, quiere tu dinero. Y se la están agarrando con el sector transporte, a los transportistas, etc. Por eso que la propuesta liberal es el orden del tránsito. No es meterse a la gestión del transporte, es ordenar el tránsito, ensanchar las pistas, construir accesos, hacer como los países modernos, generar túneles, metros, abrir, ensanchar pistas, distribuir bien los tiempos de los semáforos, tener policías en todos lados. Así es como se regula
o sea, mejor dicho, se regula el orden, ¿no? El orden, no la gestión económica de ese sector. Brian Kevin Pello, muchas gracias por la pregunta, André Celis. Vamos con Brian Kevin Pello, dice, mi pregunta va por el Ministerio de Producción en el sector pesquero. Su labor en este sector es repartir las toneladas. Ah, repartir las toneladas. Las cuotas se llaman eso, cuotas de pesca. Esto es importante porque además se verifica que no exceda, o sea, el Estado verificando que hayan crecido los peces. Hasta eso anchovetas jóvenes que aún no se reproducen. Y esto permite que no se deprede por completo, ahora bien, no se deprede, palabra clave. A ver, no se deprede, palabra clave. Acá vamos a poner repartir, eso es socialismo, planificación. Por completo, ahora bien, supongo yo que en un gobierno de evolución tendrá que autorregular, sí, y lo voy a explicar ahora. Pero mi duda es, ¿qué sucede cuando otra empresa quiere entrar a competir? Ah, qué buena. Esa es buena pregunta. El mar privado, el mar y sus recursos, ¿de quién es propiedad privada? Ah, bueno. Vamos a poner el caso de Islandia. Islandia ha llegado a lo que se llaman las cuotas de libre mercado. No es que el ministerio es el que decide cuántas cuotas, no, ahí hacen como una licitación de mercado, ponen a la venta esos derechos de pesca y no entran tampoco muchas empresas. O sea, entran la cantidad, bueno, no tengo bien claro si son 8 o 9, que se dan, digamos así, en un área del mar para que hagan la pesca. Y esos derechos de pesca son de alguna manera controladas por los propios competidores. O sea, los competidores saben cuando los cardúmenes corren de un lado a otro. O sea, los derechos de pesca es lo que se privatiza. Si el mar pudiera lotizarse, se pondría rejas, ¿no? Y con esas rejas ya tuviera, estos cardúmenes que están dentro de este muro, estas rejas, no pasan a tu lado. Porque lo que pasa es que todavía no existe la tecnología para privatizar el mar, para lotizar el mar. Cuando exista la tecnología, pero para que exista la tecnología tiene que haber privatización del mar, o sea, tiene que haber posibilidades de que exista libre mercado en el mar para que crea la tecnología para dividir, para que estas personas dedicadas a la pesca puedan decir, estos cardúmenes no van a pasar porque hay una reja que le impide pasar. O una tecnología, una trazabilidad desde arriba, identifican, ya este mi cardumen está acá y este tiene un color rojo. Estos cardúmenes que está por tu lado tiene color celeste, el otro amarillo. Porque van en cardúmenes. Islandia es el modelo. Islandia. Privatización de los recursos naturales, o los recursos económicos de origen natural. Eso es lo que se privatiza. Otro ejemplo en Inglaterra, el sindicato pesquero se autorregula, porque si depreda más, o sea, esa parte de depredar no existe en el lenguaje de la autorregulación. Si uno trata de invadir la cuota de pesca del otro, el otro lo para. Le dice, oye, espérate un ratito, tú estás entrando a mi zona o estás en una zona que a mí me corresponde de tal fecha a tal fecha. Así que tú no puedes entrar hasta que acabe la fecha que me toca a mí. Esos son los derechos de pesca. Le dan a 8 empresas y las empresas entre las 8 se controlan mutuamente y luego entran el reemplazo. Eso ha sido por una temporada de pesca. Entonces entra el otro grupo. Y eso les interesa a todas las empresas dedicadas a la pesca que ninguno haga pesca irracional. Significa, si hay 100 y tú sabes que debes guardar de esos 100, 40, porque son peces jóvenes, entonces no puedes pasarte a tocar esto. Porque si lo haces, malogras el negocio para el resto. Entonces te están controlando, ¿no? O sea, los propios pescadores, sindicatos, empresas, saben cuál es la racionalidad de la pesca, saben hasta dónde, cuándo, cómo deben pescar. Lo que pasa es que ahora está todo controlado. Entonces ellos planifican, lo del Ministerio de la Producción, planifican las
las vedas, planifican ellos, como entidad estatal, y además la entidad estatal al final no hace lo que debe hacer. Y a veces entra en corruptelas, porque esos permisos de pesca a veces se compran ahí debajo de la mesa. ¿Eso es por qué? Porque el funcionario estatal, al ganar poco dinero y ahí viene una empresa que le ofrece para soltar ese derecho de pesca, le dan una plata adicional y ahí viene la corrupción. Entonces eso tiene que acabar. Tiene que ser privado, tiene que ser empresas privadas que verifiquen los tamaños de los peces, empresas privadas que se dediquen, si quieren, a controlar vía radar a las empresas pesqueras para que estén de alguna manera dándole orden a ese espacio. Tiene que haber un buen poder judicial para las denuncias, los excesos que pueda cometer una empresa con respecto al competidor, si es que hay algún tipo de apropiación de derecho de pesca o de cardúmenes que no le corresponde, etc. Tiene que haber un marco institucional, tiene que haber gestión privada para que se diluya cualquier apetito político en extorsionar a las empresas por más cuota de pesca, ¿no? Bien, creo que eso queda uno más al tema del agro con Brandon Sebastián. Dice, ¿y usted cree que fue bueno la derogación de la ley del agro? Tal como lo han hecho, con la finalidad de lo que han hecho, es acabar con el mercantilismo. O sea, lo que ha sucedido con esta ley de promoción agraria es que le ha dado a 4.000 empresas que disfruten de los privilegios que significa pagar un impuesto a la renta de 15% cuando el resto del Perú paga 29.5%. De pagar 6% de salud cuando el resto de peruanos pagan el 9%, de empresas me refiero. Entonces, contra eso, le pagaban muy bien a los trabajadores, porque pagar algo casi del 30% y pagar la mitad de impuesto a la renta le da un buen margen como para pagarle buenos sueldos a los trabajadores. La ley condicionaba eso, decía, tiene que ser 37 soles diarios de algo que estaba en 30. Aquellos que ya trabajan más de 4 horas tienen que ganar 37 soles. O sea, ya la ley decía cuánto debía pagar al trabajador. Entonces eso es mercantilismo, porque mercantilismo significa 4.000 empresas acceden mientras 24.000 no acceden. O sea, hay algunos que no han cumplido su requisito y no se acogieron a la ley. O sea, no todas las empresas pudieron acogerse por requisitos. Seguro en esos requisitos está la trampa, es decir, quienes entran realmente al mercado a ser privilegiados. Entonces, 4.000 empresas eran las privilegiadas. Y en términos de trabajadores, eran 350 y tantos mil trabajadores, con planilla que le pagaban los 1.500 soles, los 1.400 soles que mostraban por ahí algunos representantes de las empresas estas que se ubican en Ica. Miren, acá está 1.350 gana. 1.350. Y eso no pagan en otras empresas. Y más bien las otras empresas son las informales, esas son las culpables de la explotación. O sea, ellos, lo de la derecha falsa, se lavan las manos, dicen, no, nuestra ley está bien, está generando empleo, miren, acá hay 300.000 personas, pero ¿cuántas eran las que realmente existen como trabajadores agrícolas a nivel nacional? Son como 4 millones, o sea, 300.000 tenían esos sueldos altos contra 4 millones que no gozaban de eso. Entonces, ¿cómo es posible? Estás hablando del total de la pega agrícola de 4 millones y solamente 300.000. Estás hablando de 24.000 por lo menos empresas agroindustriales, de las cuales 4.000. De 24.000, 4.000. Entonces, esas son injusticias. Ahora, que hayan derogado la ley, creen que se arregla el asunto. No es así. Eso no se arregla con derogar una ley. Se deroga todas las leyes malas, por eso las 5 reformas. Eso de derogar una ley o poner una ley como si fuera la solución a los problemas, creen que eso es la solución. No, la solución es derogar todas las leyes malas. Por eso existe la informalidad laboral, que es el 96% de la agricultura. 96% de informalidad laboral agrícola. 96% en nacional. En Ica es 50%. Es el más bajo de todos. Pero todos están en Lima está 77%, 78% informalidad laboral agrícola. ¿Cómo es eso de que
la ley de promoción agraria es la solución. Si no ha podido dar la solución al resto del país, es que es una ley mercantilista que da privilegios a algunos en contra del resto. Para tal caso, si hubieran querido hacer algo bueno, pero no era la solución, mejor hubieran dicho, mejor que paguen el 15% todos los negocios, no que paguen solamente los agricultores, las empresas agroindustriales, que paguen el 15% todo. ¿Por qué no salieron la derecha falsa a decir eso? Así como decían en salud, nosotros pagamos 10% contra 9% el resto del Perú, nosotros como agricultores proponemos al gobierno que se le extienda también al 6% a los restos de los negocios en el Perú. Y no seamos los únicos que tenemos el 6% para pagar de salud y el resto de los peruanos. No, ellos también que paguen 6%. Igual, nosotros estamos pagando el 15%. Queremos que así como nosotros hemos sido exitosos, también se baje el impuesto a la renta de 29 a 15%. Eso hubiese sido lo más justo. O sea, la misma regla para ellos, la misma regla para todos. No, pero ellos amarretes, la derecha falsa es amarrete, para ellos nomás. Ahí está, pues, le dieron de su propia medicina, le quitaron la ley por burros, por no pensar en los peruanos. Claro, ¿y ustedes saben quiénes se hubieran opuesto a eso? A propósito de la idea, el gobierno. El gobierno le ha dicho, no, eso es imposible. Si ahorita está en 15%, para ustedes, no, pues si lo bajamos al resto del Perú al 15%, ¿dónde va el Estado, dónde va a sacar la plata para poder hacer su tarea? Ah, el Estado también es amarrete. El gobierno estatista es amarrete, porque piensa en su finanza y no en las finanzas de las personas, de las familias. Ahí está, pues. Igualito, si hubiera opuesto al gobierno. Pero como no tienen esa vocación de servicio, la derecha falsa, es por eso que defienden su ley y ya le quitaron su ley. Ahí está, pues, el mercantilismo, el mismo socialismo que se alió con porque ellos votaron en la ley anterior, los socialistas del Partido Morado, votaron a favor por la ley, ahora les han quitado, los socialistas. Bueno, así es, pues, es que no hay que pensar que para toda aventura política la izquierda siempre va a estar, porque esa es la primera que te traiciona. Así es. Ahí tienen, pues. Entonces, no fue... ¿Que fue bueno la derogación? Bueno, poner las reglas estatistas para todo, en realidad nadie lo desea. Lo mejor hubiese sido, ok, homologar la misma ley para todos, no solamente para la agricultura. 15% para todos. Es salud de 9% o 6% para todos. En eso, por lo menos. En eso. Bien, queridos amigos, eso es... Ah, no, queda todavía ahí, creo, uno más para cerrar. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. Si estamos a favor del libre mercado, ¿qué haríamos con las empresas service y las demás empresas que dan condiciones de trabajo deplorables? ¿Qué haríamos con las empresas service y las demás empresas que dan condiciones de trabajo deplorables, tanto en la transición como en el gobierno devolucionario? No hay que hacer nada. Simplemente estas condiciones deplorables las ha creado las leyes malas. Porque los servicios han aparecido como una solución. Porque hay empresas que de repente no iban a contratar trabajadores a menos que existieran las servicios. O sea, gracias a las servicios que pueden contratar trabajadores, pero directamente contratar trabajadores no lo podía hacer la empresa porque no tiene presupuesto. Entonces son las leyes malas las que están originando que exista estas condiciones deplorables, porque normalmente una empresa tiene que contratar a un trabajador. ¿Para qué va a buscar un intermediario? Busca un intermediario porque no se quiere hacer cargo de los costos de estas leyes malas que le impone por la fuerza. Págale CTS, págale 2 gratificaciones, págale salud, págale. O sea, todo paga. Y cuando tú tienes una formalidad laboral o tienes trabajadores que no tienen la productividad necesaria para justificar todo ese pago. Por eso recurren a la service, para no hacerse cargo de todos esos gastos, por lo menos le está dando empleo a la gente. Por lo menos, no en las mismas condiciones del formal ahorita, porque las leyes son costosas y malas, genera desempleo, esto que tú acabas de señalar. Por eso que nuestra propuesta es derogar las leyes, no de a poquito, no es gradualismo, recuerden. Aquí hay que, de una vez, quitar todas las leyes malas, todas de golpe.
No se trata de decir, ah, ya, primero la agricultura, para que se vaya acomodando el otro grupo que son de la minería, para que se vayan adaptando. No, pues ¿cómo vas a hacer justicia de a poco? Tú tienes que hacer una justicia igual para todos. O sea, tú quieres una justicia gradualista. No, pues, no es así. Bueno, eso es lo que teníamos que decir, así que hasta aquí nomás, queridos amigos, líderes devolucionarios, las bases devolucionarias. Para la próxima semana, no se olviden de hacer llegar sus eh, preguntas. Lo pueden dejar si quieren en el tablón de aquí de conversación del Facebook. Mientras nuestros bases devolucionarias que se encuentran en nuestro chat, ahora preguntará, ¿y cómo hago para entrar al chat? Ah, entonces tiene que entrar a la página de nuestro partido, que es www.devolucion.pe, devolucion.pe. Y ahí busca el formulario, involucrarte se llama, quieres involucrarte. Y ahí llenas cualquiera de las categorías, quieres ser voluntario, quieres ser donante, quieres aportar solamente bienes o quieres ser dirigente. O sea, son 4 formas de colaborar con el partido. Cuando una vez recibamos tu formulario con tus datos, todo completos y ciertos, entonces nos contactaremos, ahí el director de reclutamiento, el señor Julián Sucasaca, se va a encargar de llamarte. Te va a mandar un mensaje y va a coordinar fecha y hora de la formación, porque todos los cuadros políticos, todos los que van a integrar, tienen que conocer el partido, tienen que conocer cómo piensa, cuáles son sus propuestas, las 5 reformas detalladas, para que no entren a ciegas, no, tienen que entrar sabiendo qué es el proyecto político que nosotros disputamos, qué proponemos. Entonces, devolucion.pe, ahí van a encontrar el formulario. Se inscriben y ahí inmediatamente se los deriva al chat para que aprendan estas cosas. Así que la próxima semana, a la misma hora, 6 de la tarde, perdón, 5 de la tarde, por aquí, por el Facebook Live del Partido de Evolución, en nuestro programa de Evolución Responde. Muchas gracias y será, y cuídense bien, Dios mediante, nos vemos la próxima semana.